La peluca me picaba. Eso es lo que recuerdo con más claridad de aquella mañana, no el miedo, ni la euforia, sino la irritación cotidiana, casi cómica, del pelo sintético contra mi frente mientras estaba en el aparcamiento del centro comercial Northgate, sentada en mi coche con el motor apagado, viendo cómo me temblaban las manos en el volante. Había conducido 40 minutos hasta un centro comercial donde nadie me conocía, en una ciudad que había visitado quizás 2 veces en mi vida, con ropa que había pedido por internet y guardado en una maleta al fondo del armario durante 11 meses. Había ensayado este momento tantas veces que la realidad se sentía extrañamente ligera, como ensayar una obra de teatro durante años y luego subir al escenario para encontrar el teatro vacío. Excepto que el teatro no estaba vacío. Era un sábado de octubre, el centro comercial estaba lleno, y en algún lugar entre el mostrador de perfumes y las escaleras mecánicas, una mujer a la que no había visto desde que tenía 17 años iba a mirarme y decir mi nombre. No el nombre que llevaba ese día. Mi verdadero nombre. O el que siempre había creído que era mi verdadero nombre. Esa distinción, la diferencia entre el nombre de mi licencia de conducir y el nombre que me había susurrado a mí mismo en la oscuridad desde que tenía 9 años, es de lo que trata toda esta historia, aunque entonces no podría haberte contado eso. En aquel entonces, solo pensaba que era un hombre con peluca comprando un suéter. Permítanme comenzar antes, porque todo comienza antes de lo que creemos. Mi madre tenía un cajón para pañuelos. No era un joyero, ni una bandeja de perfumes, sino un cajón, ancho y poco profundo, en la cómoda que compartía con mi padre, lleno de pañuelos de seda y gasa doblados en suaves cuadrados como animales dormidos. Cuando ella salía los sábados por la tarde a jugar mahjong con sus amigas, y mi padre estaba en la ferretería que administraba, yo abría ese cajón y simplemente miraba. Tenía 7, tal vez 8 años. Al principio no los tocaba. Tocar me parecía un crimen por el que me podían atrapar. Mirar me daba seguridad, como mirar un pastel en el escaparate de una pastelería. Pero claro, mirar nunca es suficiente, no para un niño, y una tarde saqué uno verde pálido con florecitas blancas, y me lo acerqué a la cara, y su olor, el perfume de mi madre y algo debajo, algo cálido y humano, me hizo sentir algo para lo que no tenía palabras. No me pareció mal. Esa es la parte por la que he tenido que perdonarme, todos estos años después. Me parecía lo correcto, y esa sensación de que era lo correcto era lo más aterrador que jamás había experimentado, porque ya a los 8 años comprendía que ese tipo de rectitud no me estaba permitida. Me la puse sobre la cabeza como una novia y me miré en el espejo de mis padres, y el chico del espejo me devolvió la mirada con una expresión que solo puedo describir como alivio. Como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua y finalmente, por un segundo, hubiera salido a la superficie. Entonces oí la puerta del garaje, y nunca en mi vida, ni antes ni después, me he movido tan rápido como aquella tarde, doblando la bufanda de nuevo en su forma cuadrada con manos temblorosas, con el corazón latiéndome con fuerza, y cuando mi padre pasó por la puerta del dormitorio, encontró a su hijo sentado en el suelo sin hacer absolutamente nada, mirando a la nada, sin llevar nada fuera de lo común, y algo en mi quietud debió de parecerle sospechoso, porque se detuvo y dijo, ¿qué haces? Y yo dije, nada, y él dijo, y siguió caminando. Ese se quedó conmigo durante años. Se convirtió en el sonido que imaginaba que todo el mundo estaba a punto de hacerme. Mi padre no era un hombre cruel. Quiero dejarlo claro, porque la historia sería más fácil si lo hubiera sido, y no es cierto. Era un hombre que amaba las cosas que podía arreglar, cortadoras de césped, grifos que goteaban, el pestillo de la puerta trasera. Me amaba como amaba esas cosas, con atención, con practicidad, con las uñas llenas de grasa. Pero su amor tenía su propia gramática, y solo contenía ciertas palabras. Me enseñó a lanzar una pelota de béisbol con enorme paciencia, noche tras noche, y yo quería complacerlo tanto que aprendí a lanzar bien, aprendí a preocuparme por lanzar bien, y durante años creí que mi entusiasmo era genuino. Quizás lo era. Esa es una de las preguntas sin respuesta que aún me inquietan. Cuánto de lo que hacía era actuación, y cuánto era simplemente un niño que amaba a su padre con lo que tenía a mano. Ambas cosas eran ciertas a la vez. Eso es lo que nadie te cuenta sobre el ocultamiento. La máscara se ajusta tan bien, después de un tiempo, que ya no sientes la costura. Mi hermana mayor, June, fue la primera en ver la costura. Era 4 años mayor que yo, de lengua afilada y sin sentimentalismos, y me pilló cuando tenía 11 años,
con uno de sus viejos vestidos de verano doblado en una bolsa de donación en el pasillo, destinado a la colecta de la iglesia. Lo había sacado de la bolsa, que se sentía diferente al cajón de las bufandas, se sentía más como un robo, porque iba a salir de casa y razoné, con la lógica impecable de una niña desesperada, que nadie lo echaría de menos. Estaba de pie en mi habitación con la puerta cerrada, con el vestido puesto, cuando oí su llave en la puerta principal. Había vuelto temprano de la clase de natación, y en mi pánico simplemente me quedé allí parada mientras llamaba y decía: «Sé que estás ahí, tus zapatos están en el pasillo», y cuando no respondí dijo: «Voy a buscar el destornillador». Se refería al que usábamos para abrir la cerradura desde fuera. Lo habíamos hecho la una con la otra durante años. Abrí la puerta. Me miró fijamente durante un largo rato. Observé su rostro en busca de disgusto, como quien observa el horizonte para ver el tiempo. Lo que sucedió, en cambio, fue peor, en cierto modo. Se rió. No una risa cruel, sino una de asombro, la risa de alguien cuya visión del mundo acaba de resquebrajarse. Luego dejó de reír y dijo, en voz baja: «Vale. Vale, quítatelo antes de que mamá llegue a casa», y me ayudó a doblarlo de nuevo en la bolsa, y nunca se lo contó a nadie, y tampoco volvió a mencionarlo, ni una sola vez, ni en 20 años. El no mencionar se convirtió en una presencia en sí misma en nuestra relación, una tercera persona en cada cena festiva, sentada entre nosotras, en un silencio educado. La amaba por su silencio y la resentía por él casi por igual, porque el silencio puede significar protección o puede significar que lo que vio era indescriptible, y nunca pude decidir qué quería decir. Todavía no puedo, del todo. Hay preguntas que llevas contigo toda la vida como una piedra en el bolsillo, y llevarlas se vuelve tan habitual que olvidas que, en teoría, podrías simplemente preguntar. La escuela secundaria me enseñó a ser legible. Esa es la palabra que he elegido, años después, para describir lo que aprendí a hacer. Hacerme comprensible para los demás en un idioma que no era el mío. Estudiaba a otros chicos como los inmigrantes estudian libros de frases. Cómo se sentaban, con las rodillas separadas, ocupando espacio. Cómo se daban puñetazos en los hombros como muestra de afecto. Cómo bajaban la voz, o la reprimían, y se quedaban así. Se me daba bien. Se me daba tan bien que hice amigos de verdad. Un chico llamado Marcus que vivía a 3 calles de distancia y compartía mi obsesión por las tarjetas de béisbol y las malas películas de terror, y nuestra amistad era genuina, lo que la convertía en una especie de tormento, porque le mentía a la persona que más quería en el mundo, todos los días, por omisión, por actuación, por toda la elaborada arquitectura de ser la versión de mí que él había aceptado amar. Hubo momentos en que casi se lo dije. Teníamos 13 años. Estábamos tumbados en el suelo de su habitación después de una película, y de repente dijo: ¿alguna vez sientes que estás fingiendo ser otra persona? Sentí un escalofrío, me giré para mirarlo y él miraba fijamente al techo. Añadió: como si todos tuviéramos un manual de instrucciones menos yo. Comprendí que hablaba de otra cosa, de la típica alienación adolescente, y que mi secreto y su tristeza eran primos, pero no hermanos. Dije: sí, totalmente. Que era verdad y mentira a la vez, y el momento pasó. He pensado en ese techo más que en casi ningún otro en mi vida. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría hecho? Se mudó a Arizona en 10º grado y perdimos el contacto al cabo de un año, como suele pasar, y nunca he podido decidir si perderlo fue una bendición o una pérdida irreparable. En mi instituto, la orientadora escolar, la señora Abernathy, tenía un póster en la pared con la imagen de un gatito colgado de una rama con la frase «aguanta», y me preguntó, durante una reunión rutinaria de penúltimo año sobre las solicitudes de ingreso a la universidad: ¿qué te gusta de verdad? Le di mi respuesta preparada: ingeniería, tal vez, o administración de empresas. Me miró con el más leve escepticismo posible y dijo: eso es lo que se te da bien. Te pregunté qué te gustaba. No tenía respuesta. Literalmente, no podía acceder a la información. Era como si me hubiera preguntado cuál era mi color favorito en un idioma que había olvidado que hablaba. Allí estaba yo, sentado en su oficina sofocante, un chico de 17 años que sacaba buenas notas y no causaba problemas, y sentí que el suelo de mi personalidad se derrumbaba ligeramente, lo suficiente como para vislumbrar el agua que había debajo. Le dije algo así como: supongo que no lo sé, y ella respondió: no pasa nada. La mayoría de la gente de tu edad no lo sabe. Pero presta atención cuando algo te despierte. Esa suele ser la clave.
Anoté esa frase en la parte de atrás de mi cuaderno de química. Todavía conservo el cuaderno. Resultó que la clave me llevaba exactamente a donde temía desde el cajón de las bufandas, y tardé otros 15 años en seguirla hasta cruzar el umbral de mi casa. Porque quiero ser honesto sobre esos 15 años. No fueron una miseria. Las memorias de despertar a menudo se escriben como si los tiempos anteriores fueran una mazmorra, pero mis tiempos anteriores fueron una habitación razonablemente cómoda. Fui a la universidad a estudiar ingeniería, porque se me daba bien, y ser bueno en algo es un narcótico en sí mismo. Salí con algunas mujeres, con amabilidad y torpeza, y las relaciones se disolvieron no por crueldad, sino por un vacío que las mujeres involucradas podían sentir pero no nombrar. Una de ellas, una dulce mujer llamada Priya, me dijo al final: es como si siempre estuvieras un poco en otro lugar, y tenía razón. Y ese otro lugar era un vestidor en mi propia mente que no podía dejar que nadie viera. Me gradué. Conseguí un trabajo en una empresa que diseñaba sistemas de climatización, un trabajo que me resultaba genuinamente satisfactorio, como lo son los crucigramas. Alquilé una casa pequeña. Visitaba a mis padres en vacaciones, respondía a las preguntas de mi padre sobre mi plan de jubilación y dejaba que mi madre me alimentara. June se casó, tuvo 2 hijos, y en su boda bailé con ella y se quedó conmigo medio segundo más de lo que requería la canción y yo sabía, que la tercera persona seguía sentada entre nosotros, y ninguno de los dos la reconoció, y la canción terminó, y volvimos a nuestras mesas. La maleta llegó en noviembre del año en que cumplí 32. Es decir, las cosas que contenía llegaron poco a poco durante unas 6 semanas, encargadas a altas horas de la noche con la particular concentración de alguien que hace algo ilícito, y las metí en una vieja maleta con ruedas que mi madre me había regalado cuando me fui a la universidad. Porque una maleta puede quedarse al fondo de un armario indefinidamente sin despertar sospechas, ni siquiera de uno mismo. Sobre todo de uno mismo. La psicología de esto me fascina ahora. Mientras las cosas estuvieran en la maleta, eran equipaje. Carga. No mía, exactamente, solo en tránsito. Podía cerrar la maleta y ser un hombre normal con un armario normal. Podía abrirla a medianoche, probarme ropa y mirarme al espejo, y el alivio volvería. Ese alivio de emerger del agua que sentí por primera vez a los 8, e inmediatamente después llegaría la vergüenza como una marea que baja, dejándome allí plantado con los restos. Tenía un ritual: desabrocharme la cremallera, probarme, mirarme, sentirme completa durante 11 segundos, sentirme monstruosa durante 1 hora, doblarme, abrocharme la cremallera, dormir. Lo hacía quizás 2 veces al mes durante casi un año. Y aquí está lo que no habría podido articular entonces. La vergüenza estaba disminuyendo. Poco a poco, sesión tras sesión, los 11 segundos se hacían más largos y la hora más corta, y una parte de mí llevaba la cuenta, una especie de auditor interno silencioso que observaba la tendencia, esperando la noche en que la balanza se inclinara. Llegó en septiembre, y el instrumento de su caída fue una desconocida en una cafetería. Estaba haciendo fila, con mi ropa de siempre, completamente olvidable. Cuando la mujer que estaba delante de mí se giró para mirar la hora en el reloj de pared y su bufanda, una larga cinta de seda color óxido, se le resbaló del hombro, y la recogí, por reflejo, y se la devolví. Ella dijo: «Oh, gracias, es de mi abuela, no puedo perderla», y la sostuvo contra su mejilla por un segundo, como quien sostiene algo preciado, y me sonrió, y toda la transacción duró tal vez 4 segundos. Volví a mi coche y me senté allí y lloré. No un sollozo, solo lágrimas, constantes y sin dramatismo, mientras la gente pasaba con sus lattes frente a mi parabrisas. Porque lo que comprendí, sentada en ese estacionamiento, fue que había pasado 24 años creyendo que lo que quería era la bufanda. El vestido. El cajón. Los objetos. Y nunca habían sido los objetos en absoluto. Los objetos eran simplemente el único vocabulario disponible para una frase que había intentado decir toda mi vida, y la frase era: quiero moverme por el mundo siendo quien realmente soy. Quiero que un desconocido me sonría y que esa sonrisa sea para mí. Todavía no tenía ni idea de quién era yo, qué nombre ponerle, qué forma tomaría. Pero sabía que existía. Había estado saliendo a la superficie para respirar desde que tenía 8 años, y yo había estado empujando su cabeza hacia abajo, suavemente, con disculpas, durante décadas, y yo estaba tan cansada, y ella era tan paciente, y algo en mí esa mañana simplemente dejó de empujar. No actué de inmediato. Los despertares en la vida real no son montajes de película. Son principalmente administrativos.
Durante 6 semanas investigué cómo hacía todo, como un ingeniero. Aprendí cosas de Internet hasta altas horas de la noche, cómo funciona el tallaje, que es su propia matemática cruel, cómo funcionan las pelucas, qué significaba pasar desapercibido y los feroces debates sobre si debería ser un objetivo en absoluto, cómo caminar sin parecer que estabas desactivando una bomba. Aprendí que había gente como yo en cantidades que me asombraron, ciudades enteras silenciosas de nosotros, y que muchos de ellos habían empezado exactamente donde yo estaba, en un coche aparcado, de noche, leyendo. Compré, con enorme cuidado, un conjunto que no parecía nada. Vaqueros oscuros, un jersey gris suave, botas planas, un abrigo. Lo más radical del conjunto era su ordinariez. No estaba creando un disfraz. Estaba creando un camuflaje que, de alguna manera, era también lo más auténtico que jamás había usado, y la paradoja de eso, disfraz como autenticidad, autenticidad como disfraz, no se me escapó. Elegí un centro comercial a 40 minutos de distancia. Elegí un sábado porque las tiendas están llenas y estar lleno significa ser invisible. Practiqué en mi sala hasta las 3 de la mañana, y a las 7 de la mañana del 14 de octubre me puse todo. Conduje bajo la luz gris del otoño con el corazón latiendo como un tambor, estacioné en el estacionamiento de Northgate, me senté allí con la peluca que me picaba, y casi conduje a casa 2 veces, y luego salí del auto. Los primeros 20 minutos fueron los más extraños de mi vida y también, creo ahora, de los más importantes, porque no pasó nada. Nada. Entré por las puertas esperando, en cierto modo, alarmas. Miradas fijas. Un chirrido de disco. En cambio, un hombre me sostuvo la puerta sin mirarme. Una adolescente pasó a mi lado hablando por teléfono. Una pareja mayor discutía tranquilamente sobre si necesitaban papel de regalo. Yo era una mujer de 32 años, del medio del centro comercial, del medio de la multitud, una mujer común y corriente, y el mundo simplemente aceptó los documentos que había presentado. Recorrí todo el primer piso con los hombros casi pegados a las orejas, esperando que se derrumbaran, pero no se derrumbaron, y lentamente, poco a poco, mis hombros se relajaron y empecé a notar cosas. Cómo se sentía estar al otro lado de la mirada del mundo, la forma en que los ojos de la gente pasaban a mi lado o se posaban en mí sin fricción. Como una vendedora en un kiosco de cosméticos dijo, «Me encanta ese color en ti», refiriéndose al abrigo, y era una frase de venta, sé que era una frase de venta, pero el pronombre debajo era correcto, y tuve que ir a pararme junto a las macetas cerca del patio de comidas y respirar un rato. Porque era la primera vez en mi vida que un desconocido me veía y me describía correctamente. ¿Lo entiendes? 32 años de ser malinterpretada por cada ser humano que encontré, camareros, profesores, mi propio padre, todos leyéndome con seguridad y leyéndome mal, y luego una chica aburrida de 19 años con una bandeja de muestras de loción lo entiende en 4 palabras, por accidente, y me desmayo por culpa de una maceta. Compré un suéter. Eso era todo lo que había planeado hacer, una transacción, una prueba de concepto, un recuerdo. La tienda era uno de esos lugares de gama media con música alta y mesas con prendas de punto dobladas, y la mujer de la caja tenía pendientes de aro plateados y una placa con el nombre René, y registró el suéter y dijo, ¿efectivo o tarjeta? Y yo dije, tarjeta, y mi voz salió en la caja registradora como había practicado, un poco más ligera, un poco más directa, y si notó algo no dio ninguna señal, y dijo, ¿está usted en nuestra lista de correo? Y casi me reí, porque no, Rená, no estoy en ninguna lista de correo, no existo oficialmente. Dije, hoy no, y ella dijo, no se preocupe, cariño. Que tenga un buen día, y tomé la bolsa, y salí de esa tienda sintiéndome como si acabara de jurar como ciudadana de un país del que solo había leído. Cariño. Que tenga un buen día, cariño. Llevo esas 2 sílabas por ahí como una medalla. Y fue en ese estado, flotando, desbocado por el alivio, con mi vigilancia disuelta por 40 minutos de inacción, que doblé la esquina pasando la zapatería y casi choqué con una mujer que venía en sentido contrario con un montón de cajas de zapatos, e hicimos ese pequeño baile incómodo, y ella se rió y dijo, «Perdón, no puedo ver por encima». Y luego apartó las cajas y me miró, y su rostro pasó por 3 expresiones en un segundo, confusión, reconocimiento, incredulidad, y dijo, «Oh, Dios mío. Danny». El centro comercial se quedó en silencio. Bueno, no literalmente, claro, la música seguía sonando, la fuente seguía cayendo, pero en mi cuerpo todo sonido se detuvo. Danny.
El nombre me golpeó como una bofetada y como una mano en mi hombro al mismo tiempo. Era Erin Castellano. Erin de 3 casilleros más allá. Erin. De la clase de inglés avanzado. Erin que había salido con Marcus durante 5 meses en el penúltimo año de secundaria y lloró en la biblioteca cuando terminó y yo me senté con ella y le leí las partes graciosas de sus propios apuntes hasta que se rió. 17 años. Tenía las mismas pecas. Estaba de pie frente a mí sosteniendo cajas de zapatos, y había mirado a una mujer con un suéter gris y una peluca y había visto, instantáneamente y sin esfuerzo aparente, a través de todo eso, al chico de la biblioteca. Cada escenario catastrófico que había ensayado llegó a la vez. Ella retrocedería, se reiría, me filmaría, diría mi nombre más alto, se lo contaría a todos. Había un todos, de repente, una vasta audiencia imaginaria de todos, y sentí que la vieja marea se retiraba, la vergüenza barriendo todo a su paso, y dije lo único que pude, que fue: creo que me estás confundiendo con otra persona, con mi voz ensayada, que bajo estrés no salió ni como mi voz ni como la suya, sino como una tercera cosa. Estrangulada, y Erin me miró durante un largo momento, y luego dijo, muy suavemente: está bien. Claro. Y movió sus cajas, y dijo: estoy en Softstep, la tienda de ahí, sí, si alguna vez quieres saludar. Trabajo los fines de semana. Y se fue. Llegué a mi coche. No recuerdo haber caminado hasta allí. Recuerdo estar sentada en el asiento del conductor temblando tanto que tuve que esperar para arrancar, y recuerdo la textura específica del pensamiento que me rondaba la cabeza, que no era me han visto, sino me han visto mal, lo cual me confundía incluso entonces. Porque ser reconocida había sido mi mayor miedo durante 24 años, y había sucedido, y el mundo no se había acabado, y la persona que me había reconocido había sido amable, y de alguna manera esa amabilidad era casi más difícil de soportar que la crueldad. Para la crueldad me había preparado. La crueldad tenía un guión. La amabilidad me obligaba a considerar la posibilidad de estar equivocada en algo fundamental, equivocada al pensar que era invisible, equivocada al pensar que ser vista me destruiría, equivocada, tal vez, sobre lo que Erin realmente había visto cuando me miró. Porque este es el detalle que no podía dejar de darle vueltas en el camino a casa. No parecía sorprendida como uno se sorprende ante un escándalo. Parecía sorprendida como uno se sorprende ante un viejo amigo. Como si verme allí, en ese pasillo, con esa peluca, no fuera una revelación, sino un reencuentro. Y eso no tenía sentido, y no me dejaba en paz. Durante 2 semanas no hice nada. La maleta volvió al armario. El suéter colgaba en ella como prueba. Iba a trabajar, diseñaba sistemas de ventilación, almorzaba con mis compañeros, me reía de sus chistes y en apariencia, estaba bien. Por dentro, algo se había roto, y a través de la grieta oí una pregunta formándose, y la pregunta no era ¿qué hago ahora? Era más antigua y profunda, y con la voz de Erin, me reconoció. No el disfraz. A mí. Todos a quienes había temido que vieran a través de mí hasta la verdad, y resultó que la verdad era lo de fuera, lo que durante décadas había llamado disfraz. ¿Cuál era real? ¿En qué dirección iba siquiera a través? Me quedaba despierto por la noche pensando en espejos, en cómo el niño del espejo de mis padres con la bufanda verde parecía aliviado, y la mujer del espejo de la tienda por departamentos parecía, durante 11 segundos y luego durante más tiempo, como alguien que llegaba a casa. Tal vez el disfraz había sido la otra cosa todo el tiempo. El béisbol. La ingeniería. El apartamento razonable. La vida en minúsculas. Tal vez había estado disfrazado desde que tenía 8 años, todos los días, a plena luz del día, y nadie me había reconocido, y el día que finalmente me quité el disfraz, alguien lo hizo. Le escribí un correo electrónico. Me tomó 4 borradores y decía, textualmente: hola Erin, soy Danny, del centro comercial. ¿Te invito a un café alguna vez? Te debo una explicación, o tal vez un agradecimiento, no estoy seguro. Me respondió en 11 minutos. ¿El domingo? Hay un sitio cerca del centro comercial que se llama Kettle y Crumb. ¿A las 2 de la tarde? Y para que conste, no me debes nada. Ella ya estaba sentada cuando llegué, con mi ropa de diario, mi vida cotidiana abotonada a mi alrededor, y se levantó y me abrazó, lo que tranquilizó algo en mi sistema nervioso que 32 años de apretones de manos habían dejado revuelto. Pedimos café. Hablamos durante 15 minutos de la obligatoria arqueología, trabajos, matrimonios. Marcus vive en Phoenix, ¿te enteraste? Y luego dejó su taza y dijo: ¿puedo contarte algo?
y tú me dices si me estoy pasando de la raya. Me preparé. Ella dijo, en mi último año de preparatoria, me acompañaste a casa después del baile de primavera porque mi transporte se fue sin mí, y llevabas puesto ese smoking, y pasaste todo el camino siendo tan cuidadoso, tan, digamos, cortés, y recuerdo haber pensado, Dani es la persona más amable que conozco y también la más triste, y nunca pude entender la parte triste. Y luego en el centro comercial te vi y parecías, hizo una pausa, buscando la palabra, aliviado. Como una persona que hubiera estado bajo el agua. Y la parte triste había desaparecido. Eso es todo. Esa es toda la observación. No necesito ninguna explicación que no quieras dar. Me senté en una cafetería un domingo por la tarde y lloré, de nuevo, por segunda vez esa temporada, y Erin, que me había conocido entonces, simplemente empujó el dispensador de servilletas por la mesa y dijo, te dan las pequeñas gratis, es lo único que me gusta de este lugar. Se lo conté. No todo, es demasiado, pero la forma, el cajón de la bufanda, la maleta, el estacionamiento de la cafetería, la frase que había estado tratando de decir desde que tenía 8 años. Ella escuchó como la gente buena escucha, con toda su cara. Cuando terminé, dijo, ¿cómo se llama? Y yo dije, todavía no lo sé, y ella dijo, bueno, cuando lo averigües, mándame un mensaje. Ella y yo vamos de compras. Todavía me debes la revancha por el choque en la escalera mecánica. Conduje a casa y me senté en mi entrada por un largo rato y pensé en la pregunta, ¿cómo se llama? Y me di cuenta de que lo había sabido durante años. Lo había sabido desde que tenía 16 y leí el nombre en una novela y sentí que detonaba suavemente, como había detonado la bufanda verde, como todo lo verdadero sobre mí siempre había llegado silenciosamente. Bajo el ruido, esperando ser notado. Nunca lo había dicho en voz alta. Esa noche me paré frente a mi propio espejo, sin peluca, sin suéter, solo yo, y lo dije. Solo una vez. Y la persona en el espejo me devolvió la mirada con una expresión que ya había visto 2 veces en mi vida. En el espejo del dormitorio de mis padres a los 8 años, y en el reflejo de la jardinera del patio de comidas a los 32. Alivio. Un resurgir. Los meses siguientes no fueron un montaje, fueron una vida, vivida a toda velocidad. Y no voy a fingir que todas las puertas se abrieron fácilmente. Mi madre lo asimiló durante una larga tarde en su cocina, con las manos aferradas a una taza de té que se enfrió, y al final dijo, la bufanda verde. Cuando eras pequeño. La doblabas mal, ¿sabes? Siempre la volvía a doblar. Durante años. 24 años de su silencio, y había estado doblada en cuadrados todo ese tiempo. Mi padre dijo, no entiendo esto. Y luego, 2 semanas después, me llamó para preguntarme si la persona en la que me estaba convirtiendo sabía cómo arreglar un triturador de basura, porque el suyo estaba atascado, y comprendí que esa era su gramática, la única gramática que tenía, y que me estaba preguntando, en términos de herramientas, si todavía era su hijo. Le dije que iría el sábado. El triturador tardó 10 minutos. Después nos quedamos en la cocina y me miró fijamente durante un largo rato y dijo, pareces mejor. Más ligero. Y eso fue, y sigue siendo, lo más parecido a una bendición que el hombre tiene en sí, y he aprendido a aceptar las bendiciones en la medida en que se ofrecen. June y yo finalmente despedimos a la tercera persona que había estado sentada entre nosotras durante 20 años. Lo hice por teléfono, torpemente, y ella lloró y dijo, pensé que si nunca decía nada, se mantendría en secreto y nadie podría usarlo en tu contra. Lamento haberlo convertido en un secreto en lugar de un refugio. Y le dije la verdad, que es que a los 11 años, su silencio había significado ambas cosas, y que yo había necesitado ambas, y que también lo lamentaba, por todos los años en que había dejado que el silencio significara rechazo cuando solo había significado un niño asustado protegiendo a otro niño asustado. Ahora hablamos todos los domingos. La tercera persona se levantó de la mesa y se fue, y resultó que había mucho más espacio. Y el centro comercial. A veces vuelvo, deliberadamente, como cuando uno regresa al lugar de un accidente que resultó ser una inauguración. Erin ahora trabaja los sábados, es la gerente, y a veces compro zapatos que no necesito y me da el descuento de empleada y me dice que parezco aliviada, siempre, como si estuviera comprobando. La chica del kiosco con las muestras de loción se fue, a la universidad en algún lugar, y espero que alguien le haya dicho, o le diga algún día, que una presentación de ventas puede ser un bautismo si cae en la persona correcta. Rená, la de los aros plateados, sigue en la caja, y la primavera pasada compré otro suéter allí,
gris otra vez. Soy fiel al color de mis papeles de ciudadanía, y me dijo, ¿estás en nuestra lista de correo? Y esta vez dije que sí. Le di mi correo electrónico. Le di mi nombre. El verdadero, el de la novela, el que había llevado en silencio durante 16 años como una piedra en mi bolsillo, calentada por el hecho de llevarla. Lo tecleó sin pestañear, porque para ella era solo un nombre, porque se supone que los nombres deben encajar, ese es el propósito, y el mío finalmente lo hace. La gente pide la moraleja de historias como esta, y desconfío de las moralejas, pero les ofreceré lo que realmente creo, que es más pequeño y extraño que una moraleja. Pensé durante la mayor parte de mi vida que me escondía. Que el trabajo de mi vida era ocultarme, y que el peligro era ser reconocido. Pero el miedo apuntaba en la dirección equivocada, como toda la historia apuntaba en la dirección equivocada. Fui de compras disfrazado, sí. Llevaba 32 años comprando disfrazado. El disfraz era el hombre, era el béisbol, el plan de jubilación y la vida cortés en minúsculas, y lo llevaba tan bien que todos me lo creían, sobre todo yo, y solo un adolescente aburrido y una mujer con los brazos llenos de cajas de zapatos me leyeron bien, miraron a través del disfraz de una tarde cualquiera y dijeron mi nombre. Mi verdadero nombre. El que resultó estar debajo de todo, paciente, doblado, esperando a ser sacado del cajón y usado a la luz del día. Alguien me reconoció ese día en el centro comercial. Ese no es el desastre que prometía la historia. Ese es el quid de la cuestión. Lo aterrador, lo ordinario y lo milagroso. Salí escondida y volví a casa vista.